En este preciso momento le quiero pedir una disculpa pública a todos los amantes de la agricultura, de los juegos de simulación de agricultura en móvil, amigos míos. Y es que, chicos, he cometido una aberración. Acepto también todo tipo de funa que me quieran dar por esta. De verdad, es una grosería lo que he hecho yo a la comunidad de agricultores de móviles de juegos de simulación, amigos, porque en días pasados salió algo para este videojuego que estoy jugando ahorita que te va a sorprender muchísimo, tanto como a mí. Y no es el tren de carretera que yo estoy llevando ahorita, no señor. Tampoco pues es el megacampote que tenemos por ahí, no señor. Es algo mucho más espectacular que vas a ver en este video. Pero antes de irnos a ese increíble contenido, que no me lo esperaba yo, vuelvo y repito, jamás me lo esperé, quiero primero enseñarte y recordarte un poco de qué es el American Farming, chicos. Así como lo estás viendo, el juego es muy increíble, tiene muy buenos gráficos, pero no quiero que me lo comparen, dejen de comparar este juego con esta aberración que está, que esto sí está feo, güey. Al lado del farming, del American Farming, el Farming USA 2 está horrible, carnal, horrible, y tampoco tiene el contenido que este videojuego tiene, chicos. A ver, hagamos un recorderis. ¿Se acuerdan cuando yo estaba pues dándole noticias del desarrollo de este juego? Y que los desarrolladores estaban prometiendo muchísima innovación para este juego con respecto a la simulación de agricultura y todo eso. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, gente, muchas de esas cosas no salieron cuando el videojuego salió, pero hoy en día ya están llegando. Y metieron algo que yo no me esperaba, la verdad. No me lo esperaba y wow, no pensé verlo en un juego de agricultura en móviles. En computadora quizás. No sé si lo que van a ver a continuación existe en computadora, pero si existe me lo dicen en los comentarios porque yo no lo sé. No sé si estaba en el Farming 22 porque no lo he visto. No sé si está en el Farming 25 porque acaba de salir, tampoco lo he visto. En el 19 tampoco sé. No lo he visto en Farming de PC y ahora lo veo acá. No digo que no exista en PC, quizás sí, pero yo no lo conozco, ¿verdad? Y en móviles sí te puedo decir claritamente que eso no lo tiene ni al Farming Simulator 23, amigos míos. Entonces, con lo que este videojuego ha metido en esta actualización que salió el 5 de noviembre y hoy estamos a 17, imagínate. Por eso es que pido una disculpa porque yo no sé por qué razón, motivo o circunstancia no le di contenido a esto apenas salió. Es que no estoy pendiente de los buenos juegos. No estoy pendiente de los buenos juegos. Ya por eso digo, discúlpenme, gente. Discúlpenme porque el contenido de este canal siempre ha sido lo mejor, pero esta vez he fracasado, gente. Dirán algunos, Eder, ¿estás loco? ¿En serio es así de épico? Amigo mío, es así de épico. Pero bueno, con este contenido que han metido, yo puedo decir que este videojuego, güey, ya se pasó al Farming 23 y al 20 en cuanto a contenido de simulación de agricultura se refiere. Si funciona como yo lo creo que funciona, si no funciona como yo creo que debe funcionar, entonces estamos mal. Y me retracto de mis palabras que acabo de decir ahorita, pero si funciona como lo es, entonces, gente, el Farming 23 tiene que irse poniendo las pilas para el Farming 24, 25, 26, lo que vaya a salir para móviles, gente. Porque es que es un muy buen contenido. Ya sé que muchos estarán diciendo, Eder, vamos, ve al grano, muéstranos el contenido. ¿Qué es lo que trae para nosotros el American Farming? Gente, tienen dos opciones ahorita. Adelantar el video o seguir disfrutándose de este mini gameplay que estoy haciendo antes de presentar al contenido mamalón, gente, el contenido buenardo. Y a ver, algunos dirán, Eder, ¿te pagaron para hacer esta promoción? Y yo les digo, no. Esto lo aclaro porque siempre que uno se hypea con algo que tiene mucho tiempo que no lo juega o algo así, piensan que uno le pagan las cosas. Pero no, gente, es que lo descubrí y me gustó muchísimo. Por cierto, también algunos dirán, Eder, ¿tú no tenías abandonado el American Farming? Y sí, la verdad es que sí, sí estaba, lo tenía abandonado, lo acepto. Pero cuando vi esto, me enteré de esto, dije, ¿qué? ¿Carnales, en serio? Wow, chicos, tienen que verse. Es que les estoy enseñando ahorita un poco de cómo es el American Farming para que vean pues lo épico que es. Pero ahorita voy a decir las cosas que no me gustan de este juego y que son las que le falta para ya barrerse de por sí al Farming 23. Gente, primero que nada, los gráficos, ¿verdad? Estamos claros de que estos gráficos no compiten con los del Farming 23. En eso todos estamos de acuerdo y quiero que en los comentarios me digan pues si es así. Pero obviamente sí es así, carnal. Pero otra cosa que le falta, amigos míos, es el tema de los interiores. Gente, es que estos interiores no compiten con el Farming 23 ni ahora, ni nunca, ni mañana, ni pasado, ni nunca, carnal. Están bien modelados, pero le faltan las calcomanías, los tacómetros. Y también le falta que el volante gire, porque mira,
No gira el volante. ¿Qué otra cosa le faltaría? Pues el tema de los ayudantes, ¿verdad? Poder meter varios ayudantes en un solo campo, porque de momento solo uno. Pero bueno, con respecto a los ayudantes hicieron una mejora. Y es que ahora, chicos, en esta actualización también metieron una opción en la que tú básicamente te vas aquí al mapa y eliges location, ¿vale? Aquí en location y tocas un mapa o tocas un lugar, por ejemplo el 5, y le das a Drive to, y en teoría el vehículo que tienes ahorita seleccionado se va a ir hacia allá. Básicamente lo cancelas tocando el botón del ayudante que está al lado del grano de maíz ese que está ahí. Y bien, gente, entonces... ahora sí, vamos para el contenido, pero antes vamos primero a descargar esta tolva que no se llena nunca. Son 2800 bushel lo que le cabe a esta mega tolva, gente. Y la tengo acá porque estoy cosechando este campo que es del tamaño del mapa de Farming Simulator 23. Sí, señores, este juego, gracias a Dios, nos ofrece unos campos enormes que ni nunca nos pensamos jugar, ¿verdad? Porque en el Farming de móviles pues los campos son bien chiquitos, cuadrados. Acá en este juego pues no son cuadrados ni pequeños, son unos campos que mira, es que mira estos campos, mira esos campos. Dios, ¿cuándo terminas esto? No lo sé, yo aquí tengo dos cosechadoras, una está con la inteligencia artificial y la otra lo conduzco yo, porque lastimosamente solo podemos conducir un solo empleado en un campo. No podemos meter más. Eso es una pena y de verdad espero que más adelante los desarrolladores mejoren eso, pero estoy seguro de que lo harán porque pues obviamente el juego lo están mejorando muchísimo y le están agregando y cambiando muchísimas cosas, pero a paso lento, a paso lento. El canal de este juego es youtuber, ¿verdad? No me ha pagado ni un peso tampoco, pero ojalá lo haga. No, mentira. Yo de verdad me apoyo mucho a este juego porque me gusta muchísimo, gente. Y bien, vámonos para el mapa porque, amigos míos, quiero que se fijen, amigos, que por aquí ya tengo un tráiler lleno de maíz entero. Miren esto, gente. Miren esto, está llenísimo de maíz. Y este videojuego ofrece todo esto y la verdad es que está increíble. Pero vámonos para la tienda porque hay algo muy interesante que te mostraré ya. Ok, amigos, preparados para lo que van a ver a continuación, porque vuelvo y repito, no lo he visto yo nunca antes en juegos móviles y creo que en computadora tampoco, pero vuelvo y repito, no lo sé porque yo no lo he visto, no he jugado juegos de farming antes en PC. Ahora estoy haciendo la pena, gente. Y bueno, primero que nada, tenemos algo que sé que muchas personas no le va a llamar tanto la atención, pero los fanáticos sí. Tenemos un tractor vintage que metieron en esta actualización. Un tractorcito bien bonito, bien bonito, bien bonito, bien bonito, que está bien modelado, o sea, tiene su diseño bien logrado y todo eso. Por aquí atrás, mírale sus partecitas, ¿no? Está bastante bonito, ¿verdad? Aquí lo tenemos, así suena. Así suena, a ver. Aquí prácticamente los tractores suenan casi igual, pero no lo culpo porque los tractores en la vida real casi todos suenan igual, carnal. Así que eso no va... O sea, sí suenan diferente, pero no tanto así como que un carro o un camión, cosas así, que suenan diferentes. Mírale su interior, está bien bonito. Mentira. Su interior, nunca me han gustado los interiores de este juego, gente, porque no le metieron empeño ni nada. Pero bueno, esto no es todo. Esto no es todo, amigos, porque también metieron este otro tractor de aquí, que míralo, el 3388. Este es International, creo. Sí, decía International en la tienda, ¿verdad? Y ahí lo tienes. Así está ese tractor, ¿qué les parece? Míralo ahí arriba, ¿verdad? Está bastante bueno. Bastante bueno, gente, el tractor ese. Y vamos a subirnos ahora, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Es decir, que eso es azul. Ahorita vas a ver. Bien, vamos a verlo por dentro. Míralo. Este sí que está bastante mejor, ¿eh? Oye, me gusta el interior de este tractor, ¿eh? Está mucho mejor. Lo malo es que no hay tacómetro ni nada de pegatinas ni nada por allí. Le hubiesen puesto las pegatinas para que se vea bonito. Está bastante bonito, gente. Me ha gustado este tractor International, ¿eh? Sí, ahí lo pone, International. Este juego cuenta con marcas reales, ¿eh? No me venga con que... de esa no, estas marcas son reales, gente. Bien, ahora, el otro tractor que metieron es este de aquí, ¿verdad? Este es un case de... a ver, modelo 8950. Ahí lo tienen. Doble rodado, se puede configurar la rueda. Acuérdense, en este juego puedes ponerle no a todos los tractores, pero sí a la mayoría se le puede poner varias ruedas de distintas anchuras y todo eso lo puedes configurar muy bien. Ahí está, así suena el case. ¿Qué les parece? Está bastante genial. A ver el interior. Sí, está bueno.
Ya te digo, no me gustan los interiores de este juego porque no tienen mucho detalle. Sí, detalle. No, le faltan las calcomanías. Y ahora, el contenido que me ha impresionado y por lo tanto estoy tan hypeadísimo, gente, es esto que está aquí, gente. Esto que está aquí. Ahorita estarán algunos diciendo, a ver, ¿qué es eso? ¿Eso qué es? Transformers, es Megatron. ¿Qué rayos es lo que me estás mostrando tú aquí, Eder? Bueno, amigos míos, yo les voy a explicar para qué es esto, gente. Y vuelvo y repito, no me lo esperé ver en ningún farming de móviles. Y si lo hay en PC, gente, háganmelo saber porque lo necesito. Amigos míos, esto es un sistema que yo he visto hartísimo en mi vida aquí. Porque se utiliza mucho. Cuando la economía no anda bien, se usa mucho esto. Y cuando los campos están muy, muy lejos, también se usa mucho. Ahorita te explico para qué es esto, gente. Pero primero que nada, esta es una maquinaria de Neralta. ¿Neralta, Eder? Sí. Tenemos la Neralta Bagger y tenemos la Neralta Extractora. Este es de la marca Neralta, gente. Esto, amigos míos, es un sistema para ensilar. O sí, silaje, ¿vale? Ensilaje. Y ahora, no lo confundan, esto no es una cosa de cortar césped, no, amigos míos. Y esa tolva, Eder, es para cargar grano. Sí y no. Bien, a ver, para los que saben de esta maquinaria, pues ya seguramente sepan de qué es, de qué se trata y todo eso. Mira, ahí tiene su enganche para... No, esto es una belleza, gente. Entonces, sí, como ya les he dicho, los que saben de agricultura ya saben para qué son esas maquinarias y seguramente estarán impresionados como yo en ver que, oye, metieron algo así que es muy realista en un juego. Oye, yo no lo había visto antes, pero los que son conocedores de esto se estarán preguntando ahorita, ¿en serio hace el silo? ¿En serio hace eso en el juego? Y eso es lo que yo voy a ver en este video, gente. Si de verdad lo hace, si no lo hace, tremenda F. Y ok, para los que no saben qué es esto, amigos míos, bueno, primero que nada, esta es una máquina, chicos, que aquí básicamente lo que hace, esto blanco de aquí es una lona, por decirlo así en español, ¿vale? Para hacer un silo. ¿Qué es lo que va a hacer? A ver, por aquí en pantalla te voy a poner imágenes de referencia para que veas lo que hace esto, que básicamente es que carga con este tubo de acá, que debe tener esta cosa, creo que si lo tiene, lo bien, aquí está. Aquí va cayendo el grano. Y básicamente el grano va sufriendo un procesado, ¿vale? Bueno, a ver, cae ahí o cae acá arriba. En los dos lugares puede caer. ¿Por qué? Porque acá para la cosechadora, ¿verdad? Y acá abajo para tomarlo de abajo del remolque que te enseñé ahorita, ¿verdad? La parte esa de abajo. Y bien, entonces lo que hace es desplazar aquí una lona grande como un cartucho, como un saco y meter todo el grano ahí en ese saco. Eso es lo que hace esta máquina, gente, ¿verdad? Meter el grano en un saco así que va regándose a lo largo así hasta donde dé la lona que tiene y se reemplaza y se sigue usando y se sigue ensilando. Se llama ensilaje. Entonces... ensilaje es una palabra muy amplia en agricultura, se usa para muchas cosas, gente. Acá estamos hablando de ensilaje de silos de almacenamiento. Sí, ensilaje de silos de almacenamiento. No ensilaje de picar, ni ensilaje del triturador ese. Bien, esta máquina de acá, chicos, ¿qué es? Para los que no saben, pues esta máquina es la que se encarga entonces de sacar todo ese silo que quedó ahí, todo el grano que quedó metido en el saco ese. Lo saca, ¿verdad? Y algunos dirán, ¿qué pendejo es esto, Eder? ¿Cómo que los agricultores meten algo para después sacar? Bueno, no es pendejo, porque si te das cuenta es lo que siempre se hace en agricultura. Porque estamos hablando de almacenamiento. Estos son unas herramientas para almacenar. Entonces, una vez que esto está en el saco, ¿verdad? En este saco blanco de aquí, cuando ya se decide sacar el grano, entonces entra en acción esta máquina. Y esta máquina lo que hace es sacar el grano del saco, enrollar ese saco allá en ese tambor, ¿verdad? Y ahí entonces ya tendríamos en este tubo de descarga el silo en el remolque o en lo que sea que vamos a utilizarlo, ¿verdad? Entonces, algunos se preguntarán, Eder, ¿y esto para qué se usa? ¿No sería mejor almacenar el grano en un silo de estos tanques como esos que están allá al fondo o esos que están allá al fondo? Y la respuesta es que sí, es más fácil, pero en algunas ocasiones se utiliza para estos dos casos mayormente. Primero que nada, no tiene silo.
¿vale? Tú eres un granjero y no tienes silo, o sea, no tienes uno de esos tanques gigantes porque ya te digo yo, son costosísimos esos tanques gigantes y esto es mucho más barato, pero esto se utiliza obviamente a menor escala, es decir, si un granjero es multimillonario, pues no va a usar esto en la mayoría de las ocasiones, pero sí lo puede llegar a usar en otra ocasión que te voy a decir ahorita, pero pues los productores pequeños que no tienen esos silos gigantes, o medianos o pequeños, pues ya te digo, son costosos, almacenan aquí, pero granjeros pequeños. Pero ahora, también se puede utilizar porque, pues como te lo dije antes, quizás a veces los campos están muy lejos o algo así y necesitas almacenar de urgencia algo, o que un camión necesitas desocuparle el grano que tiene encima, como el camión que te mostré. Bueno, pues entonces utilizas estos almacenajes. Esto no es nada que almacenaje. Y algunos dirán, ¿cómo se almacena en estos sacos? Bueno, chicos, yo les explico. Estos sacos son herméticos. Aquí el grano está protegido de plagas, de ratas, de humedad, de la lluvia, de cualquier cosa, del moho, de la polilla, de lo que sea que le pueda llegar al grano que está ensilado ahí. Eso lo protege, es de muy alta calidad. Claro, habrá alguno que quizá no sea de buena calidad y algunos me digan, no es cierto, Eder, al de mi papá se le metió una rata. Pero sí protege muy bien el silo, el grano que lo metes allí. Entonces vamos a poner en funcionamiento esto. Basta de charla, basta de habladurías aquí. Eder, muéstranos cómo funciona. Espero que funcione como debe ser, gente. Primero que nada vamos a utilizar este que es el que hace el ensilaje, ¿vale? Y es que esto la verdad me ha llamado muchísimo la atención porque ya te digo, yo he trabajado con esto en la vida real, en serio, no es broma. Yo he trabajado con esto y yo dije, ¿cómo? ¿En serio? Y entonces, pues vámonos para el campo, ¿vale? Vámonos para el campo. Mira cómo es esta máquina, ¿verdad? Mira cómo es esta máquina. Por cierto, está en la tienda a un precio de... Déjame ver. Dealership está aquí en Grind. Aquí está el Neralta, que cuesta 75.000. El Bagger. Y acá está el extractor, que cuesta 75.000 de igual forma, ¿verdad? Bueno. Y los tractores estos también tienen precios bastante buenos. No están tan caros. Bueno, gente, vámonos para el campo. Que como ya te dije, tengo ahí un camión. Que lo voy a probar a ver... déjame ver dónde me paro. Tengo que pararme en una localización buena. Pero antes necesito ver si... Vale, esa ¿cómo se llama? Cosechadora tiene una tolva llena. Perfecto. Vamos a hacer el ensilaje justo por aquí. A ver. Vamos a hacerlo aquí, mira. Espero que esto funcione como en la vida real, porque si no funciona como en la vida real, pues este video habla Barido Burger y mi emoción habla Barido Burger, porque la gracia es que funcione como en la vida real. Bien, dejamos esto ahí. Primero que nada, extendemos este para el tráiler o los vagones. Este tipo de remolques, ¿vale? Descargan por abajo, ¿verdad? Descargan por abajo, es bien sabido, claro. Este tipo de remolques de acá descarga por arriba como si fuera la cosechadora. Este de acá, el gigantote este, descarga por arriba a través de ese tubo de descarga, claro, ¿verdad? Entonces por eso es que la herramienta esa tiene dos posibilidades, o por arriba o por abajo, claro. Entonces vamos a intentarlo ahorita por la parte de arriba primero. Pero para eso necesitamos grano y claro está de que la cosechadora se quedó allá. Vamos a ir a buscarle el grano. Joder, y yo vacié el tanque este antes, el Balser. 2800 bushel le cabe a esta cosa, gente. Es una auténtica locura, ¿eh? Esto le cabe, uff. Es muchísimo. Bien, en la vida real esto se ubica estratégicamente donde se sepa de que no se va a utilizar ese pedazo de campo mientras tengas almacenado eso ahí. También tengo ese, que ese es el que voy a llenar abajo porque el tren de carretera no lo voy a mover. Algunos se preguntarán, Eder, ¿por qué tienes un tren de carretera y por qué tienes un camión allí? Bueno, gente, es que este campo produce muchísimo. Entonces, pues obviamente obviamente necesito muchísimo transporte. Porque aquí, sale grano, ostras, hasta para regalar en Navidad. Bien, ahí está. Esto no va a ser mucho, pero bueno, está bien, ¿no? Ahí está. Tenemos un poquito, creo que esa cosechadora hace, a ver cuánto, 410 bushel, no es mucho, 410 bushel hace esa cosechadora, bien poquito, ¿verdad? Pero no importa,
Con esto debe ser bastante para llenar un poquito, aunque sea. 411 bushel van aquí. Con el poquito ese que me cayó. Bueno, la verdad es que el juego tiene muy buenas texturas y todo. Pero con esta simulación que le han metido, yo creo que lo han dejado espectacular. Ok, vamos a... Yo creo que hay que activarla. No la activé. Creo que no la activé. Ay, 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 Eder, no. ¿Qué haces, hijo mío? Ay, si serás. Bien, espérate, antes... Lo que no me gusta es el control aquí no es deslizante. Bien, vamos a preparar la herramienta entonces, porque creo que no la desplegué. A ver... Vamos a ver si esta ensacadora funciona realmente. A ver. La voy a colocar aquí directamente. Bien. A ver. ¡Uy! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, perro! ¡Sí, perro! ¡Sí, perro! Ok. Ahora dirán algunos: Eder, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora, Eder? Chicos, tengo que vaciar... Porque este juego no es multijugador. Fuera más interesante si fuera multijugador, créeme. Bien, vamos a llenar entonces la tolva arriba. La tolva arriba, la tolva arriba. Oh, pendejo, tengo que ponerme acá. Vamos a llenar la tolva arriba porque sí se desplegó, carnal. Sí se desplegó. Qué épico. Aquí no hay mucho, pero mira, para que veas el funcionamiento arriba. ¿Vale? Ahí estoy llenando. Esto tiene que llenarse. Esto de arriba tiene que llenarse. Bien, ay, no me di cuenta, pero bueno. No me di cuenta, se echó para atrás. Pero bien. Ahora viene el tráiler, que es el que tiene más. Venga para acá, señor tráiler. Usted tiene 1100 bushels. ¿1100? Creo. Bueno. Tiene bastante. Tiene bastante. Entonces vamos a ponerle a este carnal, gente. Bien, vamos a pararnos aquí. Yo creo que sí está. Sí funciona como en la vida real, cabrón. Sí funciona como en la vida real. Qué épico, güey. Qué épico. No mames. No mames. No mames, sí. Está creciendo. Sí, perro. Qué épico. Sí, señores. Funciona como en la vida real. Dios. El Farming 23 ni sabe. El Farming 23 ni sabe, carnal. Ni siquiera lo sabe. Qué épico, carnal. No tengo más. No tengo más grano. No tengo más grano. Pero esta cosa llega hasta el final. Hasta el infinito y más allá. Seguramente, gente. Pues me la pela. Voy a traer el tráiler. Porque me trabo todo. Dios. Esto es épico, gente. Mira, voy a echarle todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí se lo voy a echar. Y viste que camina, es como si fuera multijugador. Tiene su propio ayudante ahí. Es como si fuera multijugador, gente. Genialísimo. Mira cómo avanza. Mira cómo avanza, gente. No, he quedado sorprendido, gente. Sí funciona como en la vida real. Sí tiene la animación como en la mismísima vida real. Vamos a descargarle a este. Bien, aquí, a ver. Este tren de carretera no era para esto aquí, pero dadas las circunstancias. Sí, mira cómo avanza, mira cómo avanza. Qué épico, güey. La gente de Squad Build se la rifó. Se la rifó, carnal. Uf. Ahí esa ya se vació. Ahora vamos con esta. Oh, no, me pasé. Ahí vas. Vamos, eso, muy bien. Mira cómo va creciendo esto acá. Gente, quiero que se den cuenta la epicidad. Esto es lo que hace esto, gente. Esto es lo que hace, gente. Los que no conocen de farming no saben qué es lo que está pasando ahorita, pero los conocedores estarán flipando como yo, que esto en serio está en un juego. En un juego. Y mira, avanza como si de verdad fuera multijugador el juego. O sea, ¿te estás dando cuenta? Ya se vació. Rayos. ¿Te estás dando cuenta? Es épico, gente. Es épico, la verdad. Me ha gustado, pero muchísimo. Me trepo aquí y continuamos llenando, gente. Miren. Vale, vamos a echarle otro remolquito ahí. Eso, muy bien. Y míralo cómo avanza. Y eso va creciendo. Todo lo que va cayendo ahí. Bueno, me hubiese encantado tener... rayos. Me hubiese encantado tener las cosechadoras. O sea, la tolva esta, la Balser,
llena para enseñarles desde arriba, que también hace lo mismo, güey. También hace lo mismo. Esto básicamente es ensilar. Esto es almacenamiento de grano, gente, para cuando no tienes... A ver, ¿y qué pasa? Vamos a ver qué pasa si yo me subo aquí y le doy para adelante sin que esté llenando. No me deja, güey. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la cierro. Si lo hace como en la vida real, si tiene la animación del cierre allí. Bueno, supongo que ahí sí no va a ser tan realista. Supongo que ahí simplemente va a cortar y va a poner en blanco, pero vamos a echarle otro remolque más. ¿Cuántos remolques tiene esta cosa llena? 4. Bueno, pues vamos a darle ahí. Ahí vas. No, me pasé. Ahí. Ah, no la está pillando. Ahí. Muy bien. Ahí está. ¡Eh! No, estoy muy adelante. Es que ya no veo bien aquí. No, y aquí valió queso, gente. Ahí, quédate ahí. Eso, muy bien. Mira, ahí avanza el tractorcito. Es una auténtica belleza, gente. No me jodas. Nunca pensé ver esto en un videojuego Farming Simulator, gente. De móviles, por lo menos de móviles. Esto existe en PC. Necesito que me saquen de dudas. Pero ya, gente. Esto existe en PC. No lo había visto yo antes en PC, gente. ¡Wow! Es épico, señores. Es simplemente una locura. Voy a tomar un screenshot de aquí. Listo, gente. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Es suficiente, yo diría. Se almacenó bastante. ¿Y hasta dónde llega eso, Eder? Uf, hasta el infinito y más allá, hasta donde tú quieras. Bien, vamos a cortar aquí entonces, porque ahora va a entrar la otra máquina a ver cómo lo saca. Cortamos aquí. Y sí, sabía que no iba a tener una animación tan realista. Simplemente lo cortó ahí y ya está. Simplemente lo cortó ahí y ya está. Bien, vamos a ver cómo lo hizo, qué tan finito lo hizo. A ver, está acá, muy bien. ¡Fua! Mire, así es esto en la vida real, tal cual. Tal cual. Bueno, o sea, tal cual no. En la vida real no es así de perfecto. A veces queda panzón, a veces queda chueco. Pero así, tan nítido, tan bonito, pues obviamente no es. Acá está en un videojuego, es un modelado. Pero en la vida real, pues sí es un poco más panzón o flaco, etcétera. Bien, vamos por la otra máquina. Esta máquina la va a llevar el International. ¡A la verde, perro! No sabía que... Miren, este tractor es el que tiene el quiebre ahí. La dirección en el medio. Con esa... hidráulico, que eso es hidráulico, no lo sé. Bueno, llegó el momento de ver cómo lo va a sacar. Ahí está, pandilla. Ya está enganchado. Uy, no, banda, la verdad es que me ha encantado muchísimo. No pensé ver esto en un juego de móviles. Esto no lo tiene Farming Simulator. Espero que el Farming no lo va a tener. El siguiente Farming de móviles de Giant Software no lo va a tener. Nah, tú y yo sabemos que no lo va a tener. No tiene muchísimas cosas que este juego tiene. Ahora va a tener esto. En cuanto a contenido, este juego la verdad es que tiene mucho más contenido de simulación que el mismísimo Farming de Giant Software. Créeme, te lo digo yo. Y es que se lo vengo diciendo desde que salió el juego. Desde antes que saliera. Hay muchas cosas aquí que son demasiado realistas en cuanto a simulación. Quizás no tenga los gráficos que tiene el Farming 23, pero eso lo compensa con todo el realismo que le meten a este juego, gente. Porque hay muchísimo. Te voy a hacer un video análisis de este juego. Díganme aquí en los comentarios si quieren un video análisis de todo el realismo que incluye este juego. De las herramientas de realistas. Sí, de realismo. Para que te veas que es épico, gente. Es épico. Bien, entonces, digamos que ya desocupé un silo, o ya me compré un silo, o ya tengo un remolque disponible. Ahora vamos entonces a hacer la siguiente maniobra, ¿verdad? Ya no necesito entonces este almacenamiento, ¿verdad? Este saco ya no lo necesito. Se conoce como saco, le decimos silo, saco, de tantas cosas, tantas formas le decimos estas cosas, ¿verdad? Dime en tu país cómo le conocen a esto. Me gustaría saber cómo le conocen a esto. La ensacadora, él como frecuentemente, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos esto aquí. Vamos para el camión. Vamos a llenar el camión. No, mejor voy a ir al tractor para llenar los remolques que vacié. Sí que me interesa más eso. Bien, vamos a subirnos aquí. El tractorzote este. Inclusive este juego tiene más tractores épicos que el Farming 23.
Sí, de verdad, Ey, esto no es crítica, para los que se ponen luego un poquito quisquillosos con los comentarios que yo digo. Esto no es crítica, simplemente pues, güey, estoy lanzando pues mi opinión. Sí, porque luego hay gente que se pone, ay, Eder, ya le estás tirando crítica. Esto no es crítica, carnal. Son juegos, no, ninguno es mejor que todo. Uno tiene una cosa que el otro sí, el otro no. No existe el juego perfecto. Bien, vamos a subirnos aquí y a ver cómo hace este sistema. A ver, ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a ver cómo lo pillas. Cómo lo hacen acá. A ver. Ay, espérate. Ahí. Pit, 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 pit. Me fui épicamente mal, lo sé. Pero es que el juego no colabora con la velocidad, porque no tengo control absoluto de la velocidad. Simplemente es tocando el 1 o la N, etcétera. Pero control total no tengo. Bien, ahí yo creo que estoy en posición bien. Desplegamos primero que nada el tubo. Espérate, estoy muy atrás. Espérate. Ahí. Desplegamos el tubo. No, primero hay que bajar la máquina y ahora sí desplegamos el tubo, pendejo. Ahora sí desplegamos el tubo. Bien. Voy a poner el tractor en posición. Aquí está. A ver. Ahora sí que ya lo tengo en posición. Vamos entonces a hacerlo. Ok. Mira, ves, es lo malo que esto me encantaría que lo cambiasen. Ese sistema de arranque no me gusta. Ese sistema está mal. No sé, no me convence, gente. No me convence, pero para nada. Bueno, yo creo que ya está. Ahí me le pegué. No le pegué tanto. Ahora sí, vamos a echar reversa, gente. A ver cómo vas a funcionar tú. Dime la verdad. ¿Cómo vas a funcionar tú? A ver. En la vida real. ¡Ah, la perro! Se engancha solito. Se engancha solito. No hay que hacer nada. Pensé que había que bajarse, hacer algo. No. Nada. Y entonces, Eder, dime, ¿cómo era que enrollaba? Sí. Ya viste que allá arriba se conectó, ¿verdad? Bueno. Entonces, te explico un poco del funcionamiento por si acaso no lo conoces. Básicamente, en la vida real no se hace así automático. Obviamente hay que ponerse ahí arriba. Ahí ya está sacando el silo, ¿verdad? Se metió la... Ah, va echando reversa solo. Oh, yo pensé que yo tenía que echar reversa. Va echando reversa solo, mira. Y ahí básicamente va enrollando allá arriba la manta, el saco este. No sé si el saco en serio me lo va a botar o no cuando se llene el carrete. Creo que no, porque el carrete creo que no está creciendo. Bueno, no importa. El carrete creo que no está creciendo, así que no importa. Lo que sí que importa es que... Uy, me quedo... A ver, ¿y si me quedo? ¿Se detiene? Sí se detiene, mira. Sí se detiene. Joder. Es muy realista, gente. Es muy realista. Gente, lo voy a dejar hasta aquí, chicos, porque ya se llenó también esa cosa. A ver, vamos a echarlo un poquito para adelante, pues. Ahí está. La verdad es que me ha, pero mega sorprendido este sistema de American Farming, gente. Es una auténtica belleza, mucho realismo en un solo video. Esto es demasiado épico. Denle un buen like a este video y también jueguen el American Farming. De verdad, no se lo digo porque nadie me haya dicho, Eder, por favor puedes ayudarnos, te damos $1000. No. Yo aparte no cobro $1000. Yo cobro de 10 millones en adelante por publicidad. Eso para que lo sepan, Mr. Beast, nada lo mío. No, mentira. Pero sí, jueguenlo porque de verdad te va a entretener muchísimo. Lo voy a estar jugando porque esto me gustó muchísimo. Si te gustó el video, coméntalo, compártelo y también suscríbete al canal y dale un buen like, por supuesto. Nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.